estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Malaquías, Israel, el pueblo que cansó a Dios. En tres ocasiones, la Biblia afirma que el pueblo de Israel cansó a Dios con su conducta de pecado. Una de ellas está en Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová. Pero, por otra parte, las mismas sagradas escrituras dicen que Dios no se cansa. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Isaías 40:28. ¿Cómo podemos entender esta aparente contradicción? Lo primero que hay que decir es que no hay errores en la palabra de Dios. Ciertamente Dios no se cansa, como tampoco se arrepiente, pues es Dios. Y como tal no puede hacer ni lo uno ni lo otro. Pero usando un lenguaje figurado llamado antropomorfismo, hablar en forma humana, la Biblia usa palabras humanas para explicar comportamientos divinos en los que Dios ha cambiado de criterio al dejar su enojo para perdonar, o en los que ha decidido no esperar a una conversión humana que no llega y pasa a reprender el pecado que ha llegado a su colmo. Estudiemos el texto de Malaquías. ¿Qué había sucedido antes de que Dios dijera las palabras de Malaquías 2:17? Malaquías 1:1 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías fue un profeta que profetizó contra Israel, según él mismo nos dice al inicio de su libro. Dios había mostrado su amor a Israel y ellos nunca lo reconocieron. Malaquías 1:2. Dios se había portado como un padre para Israel, pero ellos nunca le consideraron ni le honraron como padre. Malaquías 1:6. Dios hizo un pacto de vida y de paz con Israel, que fue continuamente quebrantado. Malaquías 2:5. Dios nunca cambió su proceder paciente y misericordioso con Israel. Malaquías 3:6. Dios perdonó a Israel en numerosas ocasiones. Malaquías 3:17. Esto es lo que había sucedido antes de que Dios dijese a su pueblo que le habían cansado. Por tanto, de alguna manera, aquí está la respuesta. Con todo, vamos a incidir más y vamos a hacernos de nuevo la pregunta: ¿por qué Dios dijo al pueblo de Israel que le habían cansado? Repito que de alguna manera hemos contestado, pero vamos a incidir más. Porque ellos habían hecho y dicho lo malo sobre Dios. Y lo habían hecho y dicho incluso delante de Dios. Y no reconocían que habían hecho y dicho lo malo. Mirad que insisto en estas palabras y las repito una y otra vez. Habían hecho y dicho el mal ante Dios y no lo reconocían. Por ejemplo, Malaquías 2:17. Decís: ¿en qué le hemos cansado?, se preguntaban ellos. Y sigue el texto: cualquiera que hace mal. Por tanto, el cansancio, esta figura antropomórfica que se usa para hablar de Dios, el cansancio de Dios,
tiene que ver con el pecado reiterado, recalcitrante del pueblo, un pecado hecho, justificado, no reconocido, repetido, y encima, desde una actitud cínica, preguntarse a sí mismos y a Dios, ¿en qué te hemos cansado? ¿En qué te hemos cansado? Es como un ladrón que sale de un sitio con el producto de su robo en la mano. Todo lo que ha robado lo lleva en sí, sobre sí, y le detiene la policía en la puerta y le dice, le detenemos por ladrón. Y con toda la carga, con todo el material en sus manos, pregunta, ¿en qué me detienen a mí por ladrón? ¿Qué he hecho yo? Porque yo soy un ladrón. Con todo lo que ha robado en las manos, pregunta, ¿en qué yo soy un ladrón? O como si un asesino, todavía con el cuchillo lleno de sangre y empuñado con su mano y sobre el cuerpo de la persona, clavado allí, pregunta, bueno, ¿y por qué me dice que yo soy un asesino? Con el cuchillo clavado. ¿Por qué soy un asesino? Algo evidente, algo del todo evidente. Y se le dice, eres un asesino o eres un ladrón. Y de una forma cínica, la persona que ha cometido o está cometiendo tal delito dice, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Por qué dice que yo soy un ladrón? ¿Por qué dice que yo soy un criminal? Pues así era el pueblo de Israel, en que le hemos cansado. Se pasaban el día haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Le habían menospreciado y deshonrado. Malaquías 1:6 al 7. Habían profanado sus cosas. Malaquías 1:12, 2:10 al 11. No le habían dado la gloria de vida a Dios de corazón. Malaquías 2:2. Se habían apartado del camino recto y habían hecho tropezar a muchos. Malaquías 2:8. Habían sido desleales y repudiado a sus mujeres. Malaquías 2:14 al 16. Habían cometido hechicería, adulterio, perjurio, fraude, abuso. Malaquías 3:5. Habían robado a Dios sus diezmos y ofrendas. Malaquías 3:8 al 9. Habían tenido palabras violentas contra Dios. Malaquías 3:13 al 15. Y se preguntaban, ¿en qué hemos hecho cansar a Dios? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Porque Dios nos mira mal, porque Dios ofende con nosotros, porque Dios nos llama pecadores. Tenían una conducta cínica. No solamente hacían lo malo, en la Biblia encontramos a muchas personas que hacen lo malo y son vistas por el Señor con misericordia. En el Nuevo Testamento el Señor trató con muchas personas que hacían cosas malas, personas endemoniadas, mujeres que tenían demonios o personas que se dedicaban a hacer cosas que no debían, publicanos, pecadores, rameras. Y Jesús les perdonó, porque a pesar de lo malo que hacían, no tenían una conducta cínica, no justificaban sus pecados, no negaban sus pecados. El problema de Israel era que hacían lo malo y lo justificaban, hacían lo malo y lo negaban, hacían lo malo y después se preguntaban, como si fueran personas súper buenas, súper justas, ¿qué hemos hecho? ¿Qué de malo estamos haciendo? Ese era el problema del pueblo de Israel. Una conducta cínica. Malaquías 2:17. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Y dice el Señor, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Habían llegado al colmo de creer que haciendo el mal se agradaba a Dios. ¿Qué Dios era ese? ¿Qué Biblia se habla de ese Dios? ¿Qué Biblia se habla de un Dios que se complace en el mal?
y que se agrada del mal de los suyos. Bueno, pues mirad qué disparate. Así lo entendían esta gente. Decís, cualquiera que hace el mal agrada a Jehová. Fíjense que esto en el fondo no era más que una perversión y una distorsión de la enseñanza bíblica. Si Dios dice que Dios busca a los pecadores y, y ama al pecador para que se arrepienta, para salvarlo, para que deje sus caminos, de ahí eso pervertido y llevado al otro extremo. Pues si Dios busca al pecador para que se arrepienta y hace por el pecador todo lo necesario para salvarlo y para rescatarlo, pues seamos pecadores, porque entonces Dios nos amará y nos buscará. Fíjense que era una perversión, en el fondo, era una perversión de lo que Dios había dicho. En ninguna manera Dios ama al pecador que está en el pecado, que persiste en el pecado, que no quiere salir del pecado, que se siente orgulloso del pecado. Dios ama y hace por el pecador que está humillado, arrepentido por su pecado, que quiere abandonar su pecado, que quiere sentir el perdón de su pecado. A ese pecador es el que ama a Dios, no al que está contento y se siente orgulloso de ser un pecador y de hacer lo malo. Pero ellos lo habían entendido a su manera. Hay personas que tienen la capacidad de torcer lo que dice la Biblia, de torcerlo, para llegar al disparate. Claro que Dios amó al mundo y entregó a su Hijo unigénito para salvar al mundo. ¿Eso significa que Dios ame el pecado? Y como Dios amó al mundo y el mundo es pecador, pues vamos, pues nada, comamos y bebamos que mañana moriremos. Hagamos lo malo, porque cuanto más malo hagamos, más Dios nos ama. Son conclusiones no solo erróneas, sino disparatadas, distorsionadas, a las que llegan algunos. Igual sucedió en tiempos de estos judíos del tiempo de Malaquías. Entendían a su manera, distorsionadamente, la enseñanza de la Biblia. Decís, ¿en qué le hemos cansado? Decís, ¿en qué le hemos cansado? Ellos decían cosas como, ¿en qué nos amaste? Le preguntaban a Dios. Malaquías 1:2. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Malaquías 1:6. ¿En qué te hemos deshonrado? Malaquías 1:7. ¿Qué fastidio es esto? Malaquías 1:13. ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? ¿De qué pecado tenemos que salir? Malaquías 3:7. ¿En qué te hemos robado? Malaquías 3:8. ¿Qué hemos hablado contra ti? Malaquías 3:13. Hacían lo malo y se sentían bien. No se sentían aludidos por los profetas cuando les llamaban al arrepentimiento, cuando los profetas condenaban el mal que hacían y les decían que saliesen del mal, que abandonasen el mal. No se sentían aludidos por aquello. Pensaban que cuanto más malos eran, pues mejor. Así Dios tendría misericordia de ellos. Un disparate. Por eso cansaron a Dios. Por eso Malaquías 2:17 dice, habéis hecho cansar a Jehová. Se cansa Dios cuando se tiene complacencia con el pecado y con ellos mismos, de sí mismos. Cuando el ser humano llega a no importarle nada lo que Dios dice, Malaquías 1:10. Cuando el ser humano se siente satisfecho con lo que cree ser y cuando lo que Dios dice el ser humano lo escucha y no piensa que le está hablando, eso cansa a Dios. Se cansa a Dios cuando no se acepta con agrado sus constantes enseñanzas, cuando se hacen ofrendas a Dios sin fe, oculto a Dios sin fe, en hipocresía, en maldad. Malaquías 1:10 y 2 al 13. Se cansa Dios cuando se aleja sus bendiciones
en todas las cosas, porque Dios no puede bendecir al que obra el mal deliberadamente. Malaquías 1:14, 2:2 y 3:9. Se cansa Dios cuando se hace lo malo y casi de forma exhibicionista. El mal se comparte como si estuviera haciendo lo bueno, cuando se ignoran las consecuencias del mal, cuando se ignora la denuncia del mal. Malaquías 2:9, se cansa Dios. Y cuando Dios se cansa, corta de su pueblo a todo aquel que persiste en pecar. Malaquías 2:12. Y trae reprensión y juicio sobre ellos, con naciones crueles. Malaquías 3:5, 4:1. Por tanto, ellos habían cansado a Dios con su actitud dura de corazón, ciegas de mente y de conciencia ante Dios, aquellas gentes, de orgullo por pecar, de insistencia en hacer lo malo, de intentar con sus manos sucias por el pecado dar culto a Dios y aparentar que eran de Dios. Todo aquello había hecho cansar a Dios y Dios decidió castigarlos. Por eso Dios trajo sobre Israel a naciones crueles, primero a Israel del norte, a los asirios, y después a Judá, a los babilonios, para castigarles. ¿Qué debía hacer el pueblo de Israel para dejar de cansar a Dios? ¿Qué debe hacer cualquiera que canse a Dios? Malaquías 2:17, decís, ¿en qué le hemos cansado? Debían proceder con fe, con justicia, con obediencia, con respeto unos con otros, como muestra de que eran el pueblo del pacto, como muestra de que eran el vehículo por el cual vendría el Mesías. Debían ser fieles y leales unos con otros. Malaquías 2:16. Debían anhelar el fuego purificador de Dios en sus vidas. Malaquías 3:1-4. Debían volverse a Dios de todo corazón, con fe sincera. Malaquías 3:7. Debían ofrecer a Dios sus diezmos y ofrendas con fe y convicción para experimentar su generosidad y cuidado providencial. Malaquías 3:10. Debían discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo. Malaquías 3:18. Entonces, y solo entonces, Dios dejaría de mostrar su cansancio hacia ellos. Dios recibiría sus ofrendas con agrado. Malaquías 3:4. Dios se volvería a ellos. Malaquías 3:7. Dios abriría las ventanas de los cielos y derramaría abundantes bendiciones sobre los fieles, sobre los obedientes. Malaquías 3:10. Dios les daría prosperidad en sus trabajos y en sus cosechas. Malaquías 3:11. Dios haría que fueran bienaventurados ante los ojos de los demás. Malaquías 3:12. Dios haría del remanente de Israel, de aquellos que de verdad le temían y pensaban en él, haría de esto su especial tesoro. Malaquías 3:17. Y Dios enviaría al Mesías Salvador y a su precursor en el tiempo de Dios. Llegado el tiempo de Dios, en el Nuevo Testamento, vendría Juan el Bautista, vendría Jesús, uno como el Mesías, Jesús, y otro como el precursor, Juan el Bautista, para realizar la redención
de su pueblo eterno escogido. Y hasta entonces debían esperarle con fe. Malaquías 4, 5 al 6 y 4, 2. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Malaquías, Israel, el pueblo que cansó a Dios. Y nos preguntamos qué había sucedido antes de que Dios dijera las palabras de Malaquías 2:17. Y dijimos que Dios había mostrado su amor a Israel, que se había mostrado como un padre y que ellos nunca lo reconocieron ni lo honraron como tal. Dijimos que Dios hizo un pacto de vida y de paz con Israel, que fue quebrantado una y otra vez, a pesar de lo cual Dios nunca dejó de ser paciente y misericordioso con ellos, perdonándoles sus pecados en numerosas ocasiones. Y nos preguntamos por qué dijo Dios que el pueblo de Israel les había cansado. Y dijimos porque habían hecho lo malo a Dios y delante de Dios. Le habían menospreciado, profanado, apartado de su camino recto. Habían sido desleales, inmundos, ladrones, violentos. Tenían una conducta cínica que negaba o justificaba el mal que hacían mediante preguntas capciosas en las que preguntaban a Dios, ¿qué hemos hecho? Y nos preguntamos en qué sentido se cansó Dios de Israel y les demostró ese cansancio. Y dijimos, no teniendo complacencia de ellos, ni aceptando con agrado sus ofrendas, maldiciéndoles y haciéndoles viles ante los ojos del resto de pueblos, cortando de su pueblo a todo aquel que pecaba reiteradamente y trayendo juicio sobre ellos a través de sus enemigos y mediante el permanente y constante infortunio. Finalmente nos preguntamos qué debía hacer el pueblo de Israel para dejar de cansar a Dios. Y dijimos que debían proceder con justicia, con obediencia, con respeto. No debían ser desleales, debían volverse a Dios de corazón, debían dar sus diezmos con fe para sentir la presencia de Dios y debían discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces Dios dejaría su cansancio y recibirían sus ofrendas con agrado y se volvería a ellos con bendición y haría de ellos su fiel y especial tesoro. Dice Isaías 1:14 al 18. Vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de Dios. Que nunca hagamos y obremos el mal. Y que nunca seamos cínicos, recalcitrantes, como el pueblo de Israel en tiempos del profeta Malaquías. Que nunca caigamos en esa actitud de dureza de corazón, sino que siempre con oído abierto, dispuesto, amplio,
escuchemos su palabra para que Dios esté con nosotros, en nosotros y a través de nosotros con sus bendiciones. Que Él nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estudiando este libro del profeta Malaquías, vemos de alguna manera el resumen de todo lo que aquel pueblo que tú escogiste para ser el receptor de tus promesas, el transmisor de tus promesas para el mundo, como ese pueblo, por una actitud indigna, infiel, recalcitrante de pecado, no fue digno en ningún momento de ti. Gracias, Señor, porque lo intentaste muchas veces y porque conseguiste, porque tu obra es eficaz, que siempre hubiera un remanente fiel hasta la venida del Mesías. Un remanente fiel que se puso al servicio de tu causa, que le recibió, que abrió sus corazones al Mesías y por el cual hoy tenemos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque al estudiar el Antiguo Testamento hemos podido observar que el pecado es siempre igual, de duro y de recalcitrante, pero también de que tu gracia es amplia y tu misericordia es abundante, y porque en Cristo Jesús nos amaste, nos amas y buscas lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar en Cristo, tu Hijo, el Salvador, y a amarte a ti y a tu palabra y a hacer tu voluntad siempre. Ayúdanos, Señor. Gracias por esta palabra que hemos estudiado. Ayúdanos, Señor, en todo lo que tenemos por delante, en asuntos de salud. Ayuda a los que están recibiendo tratamiento por enfermedades graves, como Toño, como Benjamín. Ayúdale, Señor. También ayuda a Susana en sus diagnósticos, en los tratamientos que pueda recibir. Ayuda, Señor, a otros que tienen por edad también diversas dolencias, achaques. Ten misericordia, Señor. Y a los que están recuperando de enfermedades de estas que vienen por temporadas, como la gripe o el COVID, sé con ellos también, Señor. Y por los que se están recuperando de operaciones o esperan de ti en otras cosas, Padre, sé con todo tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a todo. Ten misericordia de nosotros, oh Padre. Gracias porque eres bueno y porque eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Bendito seas, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.